Comenzando, por ejemplo, con una de las nociones primeras, las cuales es necesario entender por el pensamiento de Santo Tomás, la noción de acto. Acto se dice cualquier perfección de un sujeto. Por ejemplo, un vaso lleno de agua. Y ahora adelante, Nelson. Sí, bueno, buenas noches. Es el mismo documento que ustedes tienen, solamente que se han añadido algunas cosas y también eh, algunos términos le he variado el orden para, para poder quizás entenderlo un poco mejor, porque algunos términos usan de otros que están un poco como al final o están al medio. Entonces para que no haya muchos saltos, le he variado en algunos el orden. Bueno, aquí sobre el acto que coloca el ejemplo, un vaso lleno de agua, para que se entienda mejor, se tiene que revisar junto con el ejemplo de la potencia. Por favor, Isaac, si puedes bajar. Allí, por ejemplo, en el caso de la potencia, que dice capacidad de acto, coloca como ejemplo un vaso. Es decir, el vaso mismo, vamos a decirlo de alguna manera simple, por su propia función, tiene esa capacidad justamente de poder ser llenado con algún líquido, como es el caso del agua. Entonces, cuando esa potencia ha sido actualizada, es decir, ese vaso ha sido llenado con agua, es por eso que presenta el ejemplo del vaso lleno de agua en el caso del acto. Solamente para que se entienda el por qué uso este ejemplo. Bien, entonces pasamos arriba nuevamente al acto. Aquí yo he añadido un pequeño cuadro, espero que no sea demasiado engorroso, eh, que bueno, que considero útil. Al menos esto lo comparto porque he tenido la oportunidad de leer un libro del padre Cristian sobre este tema en Aristóteles, así que voy a compartir algunas cosas de manera resumida. Por ejemplo, en la cuestión del acto, lo que voy a prescindir es de dar las definiciones que Aristóteles da en cuanto al acto y a la potencia. Sin embargo, porque lo considero bastante complejo como para tratarlo en una clase introductoria, pero sí que prefiero poner las divisiones. En el primer caso del acto, Aristóteles lo divide, uno primero según el uso preciso del término, lo opuesto. Ahí tenemos los términos que quizás han oído de repente alguna vez escuchado, entelegeia, o el otro energeia, que a veces nos suenan, pero no sabemos en qué consisten. Bueno, estos términos, de hecho, tienen una discusión bastante ardua entre los mismos académicos, pero al menos el consenso es el siguiente. La entelegeia es el término para designar el acto en su compleción. Compleción viene de completo simplemente, es decir, un acto, dicho de manera sencilla, un acto que ha sido terminado, un acto que ha sido completado, que ya se posee, y en ese sentido se reserva este término para el orden del ser, por ejemplo, en el caso de la forma, en el caso de la sustancia. En cambio, por otro lado, el término energía es un término que se usa para designar el acto en su procesividad. Eso quiere decir que aún no se, digamos, no se ha obtenido el fin, sino que está en un proceso. Y aquí compete justamente eh, todas las cuestiones con respecto al orden del obrar. En este caso tenemos el movimiento, que luego vamos a ver que propiamente pertenece a la actividad, ya vamos a ver qué es, y a las operaciones. Porque uno lo puede tomar como sinónimos, la actividad y la operación, pero en realidad tienen una diferencia. Sí, entonces solamente que les quede claro, ¿no? En telegeia, para designar el acto completo, poseído completamente, y energía, para designar un acto en su proceso, en su procesividad. Por otro lado, tenemos la división según su diversidad originaria. Entonces aquí tenemos los más conocidos, que se dividen en acto primero o constitutivo, y también el acto segundo. En el acto primero, lo define así el documento que les pasé, lo he pasado simplemente un cuadro, dice así, ¿no? Perfección que pertenece al orden del ser. Y coloca como ejemplos el color de una pared,
el ser un caballo, el ser un conejo, el ser un árbol. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque al menos los que ya tienen un poco de camino en la filosofía de Santo Tomás pueden, pueden haber escuchado la definición del alma humana como un acto primero. Sin embargo, por ejemplo, aquí aparece, que bueno, el alma es una forma sustancial, sin embargo, aquí aparece, por ejemplo, el color blanco de una pared, que sería una determinación accidental. Entonces, a algunos les puede chocar eso. Sin embargo, dicho de manera simple, para poder nosotros diferenciar entre un acto primero y un acto segundo, es justamente eso, que el acto primero pertenece al orden del ser. Es decir, lo vamos a encontrar o a reconocer porque se usa el verbo es, justamente, ¿no? Por ejemplo, una pared es de un color blanco o es de un color azul. O por ejemplo, ese animal es un caballo o es un conejo o es un árbol. Entonces, así lo reconocemos, ¿no? Dicho de manera simple. En cambio, por otro lado, el acto segundo es una perfección que pertenece al orden del obrar. Y coloca como ejemplos el maullar, relinchar, caminar, cantar, orar, amar y pensar. Aquí están pues justamente todas las que competen a las operaciones. Y justamente esto lo reconocemos porque se utilizan verbos que no son el verbo es, sino que son otros tipos de verbos en infinitivo. Lo menciono esto porque creo yo que es una forma más sencilla de reconocer la diferencia, por el uso del verbo al menos. Pero estos actos segundos, a su vez, pueden diferenciarse o pueden dividirse en lo que les mencionaba en la otra parte del cuadro, actividad o también acción, y también se divide en operación, que no son lo mismo y vamos a ver por qué. La actividad o la acción, ¿no?, encuentra su término es decir, fin me refiero, encuentra su fin en otra cosa, o sea, en algo que es externo. A esto se le llama el acto imperfecto, donde aquí se encuentra el movimiento. ¿Por qué? Porque en un movimiento, voy a hacer uso de un ejemplo lo más sencillo posible, el movimiento local, la traslación. Por ejemplo, si yo deseo viajar de Perú a México, por ejemplo, el fin que yo quiero alcanzar es un fin que no lo alcanzo apenas inicio ese movimiento, ¿no? Porque, no sé, yo puedo tomar un avión, pero se requiere un transcurso, todo un proceso, hasta poder recién llegar al fin que es México, ¿no? Entonces, apenas yo he empezado a moverme, a dirigirme hacia ese país, aún no lo he alcanzado, sino que tengo todavía que alcanzarlo mediante un transcurso. A eso propiamente se llama actividad o acción. Pero en cambio, la operación encuentra su término, o sea, su fin en sí mismo, o sea, en él mismo. Y a esto se le llama acto perfecto. En el ejemplo se va a entender un poco mejor. Como ejemplo tenemos el ver y el pensar, porque a diferencia de la actividad, que hemos dicho que cuando yo inicio la acción todavía no la he completado, en cambio, en el acto perfecto, que es la operación, cuando yo realizo la operación de ver, ya estoy viendo. Apenas he iniciado, ya lo he conseguido. Y de igual manera con el pensar. Cuando yo me decido a pensar en algo, apenas he hecho esa operación, ya estoy pensando. Entonces alcanzo la operación en cuanto yo decido iniciarla. Y por supuesto que si en algún caso tengan algunas dudas o no les queda claro, pueden preguntar. Se suele usar el término, sobre todo, aquí lo menciono porque al menos la noción que da Aristóteles sobre el acto, si no me falla la memoria, dice que él es el existir de algo, pero no a la manera de la potencia. Es bastante enigmática la definición. Sin embargo, Aristóteles reduce el acto
a simplemente el existir de algo, a la existencia. Aunque lo correcto es decir existir y no existencia, ¿no? Ya luego lo voy a indicar por qué. ¿Por qué? Porque se suele reducir las cosas del acto, del ser, simplemente al existir, es decir, a encontrar algo en la realidad y se reduce todo, dicho de alguna manera, al plano real. Sin embargo, el acto o también el ser, que luego vamos a ver, no solamente hace existir, no es lo único que hace, sino que hay otras perfecciones más, hay otros actos que no se encuentran especificados cuando uno dice simplemente existir. Y aquí el acto se va a decir de cualquier riqueza, perfección, como dice allí, que uno puede encontrar en las cosas. Ok, simplemente, digamos, expresa que a comparación de la potencia, un acto es más perfecto. Sí, o sea, en el sentido de que justamente en la potencia se carece de algo y en la actualidad justamente se lo tiene ya. Entonces, en ese sentido, por comparación a la potencia, se puede decir que es más perfecto. Entonces, en la segunda, que es la potencia, capacidad de acto, lo que hemos dicho con relación al otro ejemplo, se presenta allí el vaso, ¿no? El vaso que por su, por su propia constitución puede ser llenado, ¿no? O sea, tiene la potencia de poder ser llenado con algún líquido o, digamos, el agua. Entonces, cuando no lo tiene aún, cuando aún no está lleno, simplemente tiene una potencia. Por eso es ese ejemplo del vaso. A alguno le puede parecer chocante porque uno puede decir, bueno, pero el vaso ya es, entonces ya está en acto. Bueno, sí, pero también está en potencia con respecto a otras cosas, ¿no? Por eso es que siempre hay que verlo en pareja, los ejemplos, ¿no? El ejemplo de la potencia y el ejemplo del acto. Y también, no sé si lo habrá hecho con esta intención el padre, pero también como que deja entrever un poco que no hay que entender siempre acto en el sentido de simplemente algo que existe. Por eso lo estaba aclarando un poco. El acto no es solamente eso, sino que se dice de la perfección. Bueno, entonces dicho esto, la potencia también se divide según las tres relaciones fundamentales que tiene la potencia. Primero tenemos una relación de la potencia con el hacia dónde se dirige, que es justamente el acto, la potencia se dirige hacia el acto. Luego tenemos el dónde, es decir, el qué, el receptáculo, digamos, el recipiente, el sujeto, que está en potencia, y también el desde dónde, que es el origen. Bueno, entonces de estos vamos a ver. En el primero, el hacia dónde, que es decir, vamos a hacer la división tomando en cuenta o considerando el acto. Vamos a tener la potencia activa y vamos a tener, por favor, puedes bajar, la potencia pasiva también. Vamos a leer las definiciones para que se pueda entender. En la potencia activa dice que es la capacidad de producir un acto segundo. Nosotros ya hemos visto arriba en el cuadro anterior que acto segundo eran las perfecciones que eran con respecto al orden del obrar. Y ahí teníamos la actividad y las operaciones. Bien. En cambio, potencia pasiva dice que es capacidad de recibir un acto primero. Bien. Si nos fijamos aquí, dice la primera capacidad de producir y la segunda dice capacidad de recibir. Es por eso que se divide de esta manera considerando el acto, porque el acto puede ser recibido o puede producirse. Entonces, en el primero tenemos como ejemplo el pájaro, que está en silencio, dice, pero puede comenzar a cantar. Porque, aunque esté en silencio, puede realizar un acto segundo, que es una operación, que es el cantar. ¿Sí? Porque en cuanto ese pájaro comienza a cantar, ya está cantando. ¿Sí? Por eso es una operación, como lo expliqué antes. Y en el ejemplo de la potencia pasiva tenemos la pared blanca que puede ser pintada de azul.
Porque, como hemos dicho, en el acto primero, si recuerdan, se puede reconocer mediante el verbo es, ¿no? Tenemos que una pared es blanca, pero como tiene la capacidad de recibir otro acto primero, puede ser pintada de azul, ¿sí? Luego tenemos el dónde, que es el sujeto. Tenemos estas sí son las divisiones que no son muy conocidas. De hecho, incluso para algunos ni siquiera es conocida la potencia activa y la potencia pasiva, pero las siguientes todavía son mucho más desconocidas. En cuanto al sujeto, puede dividirse la potencia en racional, o que en el griego, pues Aristóteles lo llama lógica, y potencia irracional, que en el griego se dice alógica. Pero en el primero, potencia racional, tenemos que el sujeto tiene un dominio sobre su propio acto. Esta potencia es de los contrarios, ambivalente, ya lo voy a explicar, y porque surgen de la elección de actuar. Como se refiere al sujeto, si el sujeto es racional, entonces ese sujeto, digámoslo así, hace frente al acto de una manera distinta que el animal que no posee raciocinio. Y es por eso que, como se enfrenta, digamos, al acto de una manera distinta, entonces sus potencias también van a ser distintas. Y en ese sentido, el sujeto, como es racional, puede tener el dominio sobre su propio acto. Y, por ejemplo, voy a poner el ejemplo, si tenemos una comida riquísima, no sé, la comida favorita de cada uno, frente a nosotros, uno puede, por tener el raciocinio y tener dominio sobre nuestros actos, puede comerlo o puede optar por, no sé, hacer una abstinencia, hacer un ayuno. Y por eso se dice que es ambivalente, porque ante, ante la presencia de, de esa situación, uno puede realizar dos cosas, ¿no?, que son contrarias justamente, o comerlo o no comerlo. En cambio, cuando el sujeto es irracional, el sujeto no tiene dominio sobre su propio acto, sino que surge de manera natural y espontánea. Entonces, en el caso de un animal, si se le presenta una comida, pues él no va a decir, pues no sé, voy a hacer un ayuno, o si es viernes, por ejemplo, y, se le encuentra alguna presa, pues no va a decir, voy a hacer una abstinencia, sino que por sus propios instintos ya no hay una ambivalencia, ya no hay una posibilidad de contrarios, de comer o no comer, sino que va a surgir esa acción de manera espontánea. Y por eso es unidireccional esta potencia. Bien, todas estas potencias los hace Aristóteles, ¿sí? Lo estoy tratando de resumir en la metafísica. Tenemos la potencia congénita y tenemos la potencia adquirida. Esto es más sencillo, no hay mucho que decir. La potencia congénita, en cuanto a su origen, pueden ser eh, algunas naturales, que se tienen, por ejemplo, por naturaleza. En el caso, dando un ejemplo de nosotros, por naturaleza tenemos la potencia visiva, por ejemplo, la capacidad para ver. Y en el otro caso, la potencia adquirida, no son naturales, dice, y pueden adquirirse de dos modos. La primera, tenemos una por vía del ejercicio del acto, que es cuando nosotros repetimos el acto una y otra vez hasta que se puede convertir en un hábito. Es una manera de adquirir. Y la otra puede ser por vía de instrucción, que es cuando aprendemos algo. Pero de esta última consideración que hemos dicho sobre el origen, si uno profundiza un poco en esta división, uno puede entrever, o al menos así lo hizo Aristóteles, de que es necesario al menos otra división más. Y esta es según la cualidad de estas divisiones que hemos tenido por su origen.
Primero tenemos en potencia general y tenemos una potencia de buena cualidad, dice así. Voy a leerlo para que se entienda. Dice la potencia en general es poseída solamente, al menos mínimamente, pero se posee. Lo voy a leer y luego lo explico. Potencia de buena cualidad, he puesto entre paréntesis máxima, dice es la potencia, es poseída bien y adecuadamente, y aquí en el ejemplo se va a entender mejor. Por ejemplo, quien toca la ronda turca, una obra de Mozart, tiene cierta dificultad para ser tocada. Entonces, quien toca esta obra, toca el piano y punto, ¿no? O sea, puede tocar esa obra que es dificultosa, puede tocar una obra más sencilla, no sé, por ejemplo, la melodía del feliz cumpleaños, que es sencillísima, pero al revés, si uno considera lo contrario, pero dice, pero no siempre quien toca el piano llega a tocar esta obra de Mozart, porque puede haber alguien que toque el piano que recién esté aprendiendo y que aún no tenga esa capacidad, ese perfeccionamiento de poder tocar esa otra obra que es más compleja. Entonces dice, por lo tanto, ese sujeto no la tocará bien, esta obra de la ronda turca, aunque sí podrá tocarla, dice, discretamente, es decir, lo que uno hace, ¿no? Cuando al menos está iniciando algún instrumento. Uno puede tocar nota por nota, demasiado pausado, que no resulta de repente muy agradable, pero al menos está tocando, aunque imperfectamente. Entonces, en ese sentido tenemos una potencia en general, una capacidad de hacer algo, pero que puede ser poseída mínimamente, y tenemos también una potencia de buena cualidad, ¿no? Cuando la tenemos bien, cuando la tenemos muy desarrollada. ¿Hasta ahí hay alguna consulta o pregunta? De algún modo, es cierto que se encuentra en potencia esa capacidad, justamente porque tiene otra potencia que está relacionada con esto, o que al menos es el principio justamente de poder aprender, ¿no? Que es justamente que tiene la cualidad de que el hombre es un animal racional. Entonces, en su propia naturaleza, como hemos visto también por ahí una división de la potencia que es congénita, por su propia naturaleza, y en el caso del hombre, puede aprender, aunque un niño todavía no sepa hacer cálculos complejos, puede hacerlo, esa capacidad existe al menos en potencia, porque justamente su condición es de ser hombre y de tener un alma racional. Por supuesto, eso no quiere decir que todos lleguen a desarrollar estas cualidades, ¿no? Por ejemplo, no todos los niños, por ejemplo, van a ser matemáticos y van a poder desarrollar operaciones demasiado complejas. Pero de igual modo también, por ejemplo, no todos los niños, cuando se convierten en adultos, van a ser, no sé, filósofos y van a saber de metafísica, aunque de alguna manera, por su propia naturaleza, tienen esa capacidad, pero no en todo se llega a actualizar. No sé si eso responde un poco a la pregunta. Bien, a ver, seguimos. Dice, todas las cosas están compuestas de acto y potencia. Acto y potencia, dice, no son cosas, sino principios constitutivos de las cosas. Se dice que una cosa está en potencia cuando su capacidad no ha pasado al acto. Todavía tiene la posibilidad de ser actualizada. Y se dice que una cosa está en acto cuando su capacidad, es decir, su potencia, ha pasado al acto. En los dos casos se designa la potencia. En el primero como no actualizada y en el segundo como actualizada. Y lo que viene a continuación es una aplicación del principio de no contradicción que dice que no se puede estar en potencia y estar en acto con respecto a lo mismo, al mismo tiempo y bajo el mismo respecto. Continuamos entonces, la siguiente es el ente, lo que es. Ahí está en latín, it quod est,
De la manera corriente, dice, se lo llama ser, y así hablamos de los seres. Sin embargo, dice, esto constituye un grave error y ha de ser evitado cuidadosamente. Ejemplo de ente, dice el planeta Saturno, el hidrógeno, las partículas cuánticas, un elefante, un árbol, el ángel Gabriel. Cada cosa que es un ente. Aquí voy a hacer mención porque está diciendo de que decir los seres, por ejemplo, no es correcto cuando en realidad se debería decir entes. En primer lugar, porque a las cosas, que es lo más natural que uno le sale decir para referirse a los entes, a las cosas, para nosotros referirnos a las cosas, no usamos nunca verbos en infinitivo, ¿no? Como correr, saltar, mucho menos. Lo decimos usando el verbo en infinitivo y añadiéndole el plural, ¿no? Sobre todo eso suena aún más raro, ¿no? Por ejemplo, algo como decir jugares o saltares. Sin embargo, esto no parece hacernos mucho ruido cuando sí decimos ser y seres, ¿no? Nos parece algo más natural. Sin embargo, desde la misma expresión, de la misma lengua que uno no puede verlo así, no está bien. Desde ahí, ¿no? Desde que usamos un verbo para llamar a una cosa, vemos que no está bien. Entonces vamos a proseguir con el cuadrito que he hecho. Las definiciones están en el documento, simplemente le he pasado un cuadro y he añadido algunas cosas sobre las divisiones. El ente se divide en esencia y en ser. En latín, ser se dice esse, como está allí, y esencia en latín se dice esencia, que se pronuncia igual porque esa T se desdobla en una TS, ¿no? Esencia, y dice así, esencia, aquello en lo cual y por lo cual la sustancia tiene el ser. Y por el otro tenemos que el ser, tal como lo define Santo Tomás, ahí he puesto la cita en el de potencia, cuestión 7, artículo 2, en su respuesta a la objeción número 9, dice que el ser es la actualidad de todos los actos y la perfección de todas las perfecciones. ¿Por qué he puesto, si se han percatado, en esencia, el término latino, he puesto lo primero en cursiva, en esencia, porque aquí me voy a detener un poquito, porque recordemos que ser en latín se dice esse, y esencia en latín se dice esencia, y si se dan cuenta, la primera parte de la palabra es ese, por eso lo he puesto en cursiva. Desde allí se ve que la esencia hace una referencia al ese, al ser. Y como hemos dicho antes que el ente se divide en acto y potencia, en este caso el papel del acto lo va a tomar el ser y el papel de la potencia lo va a tomar la esencia. La esencia es la parte potencial, el ser es la parte actual. Entonces fijémonos eso, démonos cuenta en esto. La esencia hace referencia al ese en su parte inicial, y eso quiere decir que cuando tenemos la terminación encia, ese término que tiene una terminación encia es potencia con respecto al mismo término, pero terminado en infinitivo, como verbo. Es por eso que cuando en la escuela tomista al inicio, e incluso ahora, a veces se suele decir que el ente se divide en esencia y existencia. Me imagino que muchos lo habrán oído. Primera cosa de por qué eso es un error. Porque cuando uno dice esencia y cuando uno dice existencia, ambos términos tienen la misma terminación encia. Entonces,
ambos términos están refiriéndose a algo potencial. Entonces estás diciendo, en otras palabras, que el ente se divide en dos cosas, ¿no?, entre comillas, que son ambas potenciales y no hay ninguna parte actual. Entonces el detalle está en la existencia. Si uno quiere decir que el ser es la existencia, si uno lo quiere reducir a eso, lo más correcto sería no existencia, sino existir, porque hemos dicho que la terminación encia lo convierte en algo potencial con respecto al verbo terminado en infinitivo, es decir, existir. Si uno dice que el ente se divide en esencia y existir, está un poquito mejor, pero no del todo, porque el existir es algo muy reducido, como lo he explicado. En cambio, el ser, o sea, el existir solamente se reduce, para decirlo de alguna manera, a una de las perfecciones, que es ser real. Pero hay más perfecciones. Y el ser es esa fuente de la cual surgen todas esas perfecciones. Entonces, dicho esto, la esencia, a veces nos encontramos que se le suele llamar en los textos cuididad. Algunos dicen que la cuididad es la esencia, o también naturaleza. Vamos a ver por qué se dice eso. Cuando uno dice cuididad, por cierto, cuando uno dice cuididad, lo estoy diciendo allí en latín, pero es una palabra, si no estoy mal, también está castellanizada. Si uno lo dice en castellano, pues sería quiridad, ¿no? La cuididad o la quiridad es la esencia, pero en cuanto está expresada, dice aproximativamente en una definición. Quedemos con la última nota, que es definición. Por ejemplo, en el caso del hombre, la definición clásica, cuando uno oye que es animal racional, entonces decimos que esa es la esencia, justamente, del hombre. Pero en sentido estricto, pues sería la cuididad, porque está expresada la esencia mediante una definición. Y en cambio también naturaleza dice que es la esencia en cuanto surgente de operaciones. Surgente quiere decir principio. Por eso algunos también lo dicen así, ¿no? Como esencia en cuanto a principio de operaciones. Porque principio es justamente algo que da inicio, algo que da comienzo a algo de lo cual surge. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, un perro que tiene la esencia de perro, por esa esencia, ese perro puede ladrar y, por ejemplo, no maulla, porque no tiene la esencia de gato. Entonces, esa esencia le permite realizar una determinada operación que le compete solamente por su esencia. Y a eso le denominamos naturaleza, ¿no? Por eso es que lo más habitual es decir, ¿no?, que un perro por su naturaleza ladra, un gato por su naturaleza maulla, un león por su naturaleza ruge y así, etcétera. Bien, esto dicho de manera general, pero cuando uno aterriza al caso del ente corpóreo, es decir, a lo que tiene cuerpo, esta esencia se puede dividir, o se divide de hecho, en materia prima y forma sustancial. La materia prima dice que es el primer principio potencial de la esencia del ente corpóreo, puramente pasivo, indeterminado, ingenerable e incorruptible, dice, a partir del cual la sustancia se genera y que permanece intrínseco a la sustancia generada. Por otro lado, la forma sustancial dice que es el primer principio actual, en virtud del cual la esencia de una sustancia obtiene su especificación. Presenta el ejemplo de un gato, dice la sustancia gato, porque tiene la forma sustancial gato. Bien, esto de materia y forma no son cosas, sino que son principios. Es decir, algo que dan origen, porque he dicho allí, ¿no?, algo de lo cual surge, principio surgente, una cosa. En este caso sería la esencia para el ente corpóreo.
Pero, ¿qué pasa si estamos frente a un ente que no es corpóreo? Por ejemplo, en el caso de los ángeles. En el caso de los ángeles, como son inmateriales, no poseen materia, entonces, visto de manera sencilla, eliminamos el primer cuadro y nos quedamos solamente con la forma. Entonces, el ángel sería simplemente pura forma. Bien, aquí, esto que hemos dicho que se divide en esencia y ser, ¿recuerdan? A este ser, a veces se le denomina acto de ser, para ser más precisos tal vez, porque el ser lo hemos definido, lo define Santo Tomás, como la actualidad de todos los actos, o sea, el ser es un acto. Entonces, para ser un poco más precisos, más refinados, uno al ser le dice acto de ser, porque es un acto. Dice, el acto de ser es el acto del cual fluye absolutamente toda la riqueza de perfección de cada cosa. Dice, es un acto que uno hace subsistir y por eso pertenece exclusivamente a la sustancia y que dos proporciona todo el caudal de perfección que la esencia de la sustancia, en virtud de la forma, permite obtener. Un poquito complejo, pero voy a tratar de explicarlo. La esencia, que es la parte potencial, siempre la potencia limita, de alguna manera, al acto. Entonces, la esencia uno lo puede imaginar como el vaso y el ser puede uno imaginarlo como el agua. La esencia sería como el recipiente que permite solamente una determinada cantidad de agua o una determinada cantidad de ser, por decirlo de alguna manera. Entonces, si nosotros tuviéramos un vaso de mayor volumen, pues permitiría que entrase mayor líquido. Y así. Entonces, la esencia, que es la parte potencial, el vaso, en el ejemplo, limita la cantidad recibida de ser. Entonces, dice por eso en la parte 2 que proporciona todo el caudal de perfección que la esencia, si uno omite las comas, permite obtener, porque la esencia limita. Pero lo obtiene en virtud de la forma. Por eso el orden es el siguiente, ¿no? El ser, que es la actualidad de todos los actos, da su actualidad primero a la forma luego da la actualidad a la materia, y juntas constituyen la esencia, porque hemos dicho que esencia se divide en materia y forma, y esa esencia sigue siendo potencia con respecto al ser. Cuando uno lanza la soga, ¿no? Si uno lo lanza con mayor fuerza, tiene más alcance. Entonces, imaginemos que lanzar la soga hasta una determinada distancia pequeña, imaginemos que esa poca fuerza, digamos, sería la esencia que limita llegar más lejos. Tenemos hasta esa distancia corta, tenemos una determinada naturaleza que puede realizar ciertas operaciones, como el caso del perro ladrar. Si uno lo lanza con más fuerza, digamos que esa esencia limita menos, lo lanza con más fuerza, llega más allá, tiene más perfección y pueden realizar otras operaciones, ¿no? Por ejemplo, si uno lo lanza con poca fuerza, limita mucho la esencia, hay muy poco ser, y por eso tenemos, por ejemplo, una piedra, algo inanimado. Ahora, si se lanza con más fuerza, si la esencia limita menos, puede llegarse más allá, tener más ser. Estamos, por ejemplo, frente a las plantas, que es el viviente de menor grado de perfección. Pero si uno lo lanza con un poco de más fuerza, tenemos, por ejemplo, el animal, que es más perfecto que la planta, porque tiene más ser, la esencia ha limitado menos. Y si uno lo lanza con más fuerza todavía, ¿no? La esencia que limita aún mucho menos, tenemos en el caso del hombre, que es más perfecto porque tiene más ser. Y hemos dicho que es actualidad de todos los actos y perfección de todas las perfecciones. Y así, ese ejemplo puede ser útil a lo mejor para entender eso de los grados de perfección en las cosas. Los ángeles no tienen materia, por eso en filosofía se les llama sustancias separadas, separadas de la materia. Y las sustancias separadas son solo forma, como lo expliqué en el cuadro, ¿no? Dice, la materia prima nunca está sin una forma. Desaparecida una forma, por ejemplo, por un cambio sustancial,
sobreviene otra forma. Ejemplo, tenemos una hoja de papel, si uno enciende fuego y la quema y se convierte en ceniza, ha sufrido un cambio sustancial, ha dejado de ser papel. Entonces antes teníamos un papel, tenía la forma de papel, pero cuando desaparece esa forma, no se queda en la pura materia indeterminada, no se queda en la materia prima, sino que desaparece una forma y le sobreviene otra forma, que es la forma de ceniza. Y él dice, de la misma manera que todo está compuesto de potencia y acto, toda sustancia corpórea está compuesta de materia y forma. Es muy importante entender que la materia no es lo corpóreo. La materia no es un cuerpo, porque en el sentido moderno, sobre todo los científicos, los que estudian ciencias naturales, suelen decir, bueno, la materia, dicen materia, 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 para referirse en realidad a lo que es corpóreo, porque materia hemos dicho que es un principio, no es una cosa. Entonces, lo que los científicos le llaman materia es en realidad algo corpóreo, es decir, algo que no solamente es materia, sino que tiene una forma. Por eso dice que ninguno de los estudios de la física actual, dice, ¿no?, legítimos en su ámbito, afecta en lo más mínimo los principios descubiertos por la filosofía verdadera. Cuando el físico de nuestro tiempo habla de materia, dice, él entiende por materia, lo sepa o no lo sepa, siempre invariablemente una sustancia corpórea. Dice que se trata de una sustancia sumamente pequeña, o invisible o imperceptible al ojo humano, ¿no?, refiriéndose en el campo de la física a las partículas, no significa que no sea sustancia. Movimiento dice que es el acto, así lo define Aristóteles, acto del ente en potencia, en cuanto que está en potencia. Y dicho de manera imprecisa y general, lo más común, paso de la potencia al acto. El tiempo, esto también se encuentra en la física de Aristóteles, el tiempo, dice, es la medida del movimiento según el antes y el después. Como cada cosa tiene su movimiento, en rigor, cada cosa tiene su tiempo. No debe confundirse el tiempo con las distintas maneras antropológicas de calcularlo y expresarlo. Es decir, no debe confundirse el tiempo, en el sentido filosófico, con lo que ahora modernamente llamamos a la duración, ¿no?, por ejemplo, de una hora, un minuto, en esas distintas maneras antropológicas de expresarlo. ¿Y por qué hace este paréntesis que como cada cosa tiene su movimiento, dice en rigor, cada cosa tiene su tiempo? Porque, por ejemplo, en el caso de los ángeles, que no tienen materia, que no hay una posibilidad de poder medir el tiempo de ellos en minutos, en horas o cosas así. Sin embargo, por ejemplo, si un ángel, no sé, está realizando alguna determinada operación, pero en algún momento imaginemos que Dios le hace un encargo de realizar alguna misión en particular, y cuando él pasa a realizar esa operación nueva que le ha dicho Dios, que le ha ordenado Dios que haga, entonces ha pasado de no estar haciendo esa acción a hacerlo. Entonces, como ha habido un antes y un después, allí ha habido algún tipo de movimiento, ha habido algún tipo de tiempo. Pero como no poseen materia y no podemos decir, bueno, ha pasado una hora entre no haber estado haciendo nada y que Dios le haya ordenado algo, como no podemos decir eso, por eso se dice que debe tener algún tipo de tiempo. La sustancia, dice, es el ente en sentido principal, lo que ante todo es en primer lugar. Propiamente dice el sujeto determinado separado, o autónomo independiente. En el ejemplo se entiende mejor. Sea un tomate rojo, redondo y pequeño. Lo que ante todo es, no es ni el color rojo, ni la figura redonda, ni el tamaño pequeño, sino el tomate. El tomate es la sustancia, ¿no?, lo que ante todo es. Esto dice siempre así, es del orden del ser, independientemente de la capacidad del hombre de advertir la presencia de una sustancia o de muchas.
porque a veces es difícil poder precisar si lo que tenemos frente a nosotros en consideración es una sustancia o son muchos, pero sea como fuere, lo que ante todo es la sustancia. Y lo demás sería los accidentes que tenemos a continuación. El accidente que dice es el ente en sentido secundario, lo que es en otro. ¿Y quién es ese otro? Es la sustancia. Ejemplo, dice, en el ejemplo anterior, el color rojo, la figura redonda y el tamaño pequeño son de la sustancia, son de ella, están en la sustancia, se encuentran en ella, ¿sí? Pero no se identifican, es decir, el color, la figura, el tamaño, no son el tomate. Se encuentran en el tomate, pero no son ella. A eso denominamos los accidentes porque son en otro, en la sustancia. Dice, cuando se dice que el accidente está en la sustancia, no se quiere decir que se encuentra adentro, como una lechuga en el refrigerador, dice. Ni tampoco sobre ella, como un libro en el escritorio, sino que es con el ser de la sustancia. O sea, dice, el accidente existe usufructuando el ser de la sustancia, apoyándose en ella. Dice, esto es muy importante, un accidente no es una mini sustancia depositada sobre otra sustancia. Esto sobre todo por el tipo de la forma de pensar actual, que es un poco a veces matemática de ver las cosas. Nosotros podemos imaginarnos, ¿no?, como tenemos la sustancia, el tomate, y encima de ella están puestas las otras cosas que son los accidentes, ¿no? Cuando en realidad no es así. Ahora, la manera de ser de la sustancia se llama subsistencia, es decir, la sustancia tiene un modo de ser, una manera de ser que se llama subsistencia, y la manera de ser del accidente se llama inherencia, porque inhiere en la sustancia. Y no, por ejemplo, no es adherencia, de adhesión, porque no está pegado, ¿no?, como en el caso, o sea, no se encuentra depositado sobre, por eso no está adherido, sino que inhiere en el ser de la sustancia. Dice, cuando una sustancia se corrompe o se genera, se dice que hay un cambio sustancial. El cambio sustancial es siempre instantáneo. Ejemplo, una vaca que muere. Cuando un animal muere, inmediatamente ya está, dicho de alguna manera, ya está muerto. Es decir, no es que la vaca se muere y a la vez se está recién muriendo. Y eso es lo que constituye un cambio sustancial, porque no hay un proceso, sino que es instantáneo. Por otro lado, cuando una sustancia pierde o adquiere una cualidad, peso, tamaño, etc., se dice que hay un cambio accidental. Algunos cambios accidentales son graduales, progresivos, no instantáneos. Por ejemplo, una vaca que engorda. Aquí voy a hacer, bueno, aquí no lo puse, creo, en el cuadro, en un cuadro, pero tenemos lo más general, tenemos el cambio. Este cambio se divide en cambio sustancial, cambio accidental. El cambio sustancial, que es instantáneo, se le suele denominar mutación, y al cambio accidental, que es progresivo, se le denomina movimiento, que ya lo hemos visto más arriba, ¿no? ¿Por qué es progresivo? Porque cuando se inicia el movimiento aún no se ha alcanzado el fin, sino que hay un transcurso, ¿no? Puse el ejemplo de viajar a México y todo eso.